Hace una barbaridad de tiempo que no grabo vídeo y ya no sabía prácticamente ni cómo empezar. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Celia Gallego y si me veis rara es que me han sacado la muela del juicio, que yo creo que si me seguís en Instagram os habéis tenido que enterar sí o sí, y todavía tengo la cara un poco hinchada. Pero puedo hablar, más o menos puedo comer, así que bueno, me he puesto aquí a grabar porque os quiero hablar de un tema que llevo masticando y masticando mucho tiempo para poder grabarlo y para poder contar mi experiencia y ayudaros sobre todo, porque me hubiera encantado que este tipo de vídeos hubieran existido cuando yo empecé a hacer encargos, cuando yo empecé a hacer láminas, a vender mi trabajo y demás, porque la verdad me he encontrado cada cosa que yo he dicho, válgame Dios. Vayamos por partes. ¿De qué voy a hablar en el vídeo de hoy? Sobre todo de los errores que cometemos a la hora de vender nuestras láminas, nuestro trabajo, hacemos encargos y demás. Os voy a dar las pautas que yo a día de hoy sigo, no os puedo decir que sean las mejores ni las peores, son las que yo sigo a día de hoy, yo me dedico profesionalmente a esto. Entonces a mí esto me funciona, pero también os digo que cada persona es un mundo, cada artista es un mundo y bueno, pues hará las cosas de una manera o de otra. Todo esto es orientativo, pero bueno, me apetecía mucho contároslo porque yo creo que os puede ayudar. Así que no me voy a enrollar más y dentro vídeo. Imaginémonos que estamos en el punto en el que queremos empezar pues a vender nuestra obra, a hacer encargos y láminas. Voy a separarlo del tema encargo y lámina porque es bastante diferente. En un caso no tienes prácticamente nada de contacto con el cliente cuando haces láminas, porque ellos simplemente te las compran y ya está, ellos saben lo que hay en la obra que tú has hecho. En el caso del encargo tú tienes que crear una obra para el cliente. Entonces voy a empezar por ahí, por cuando una persona se nos acerca, nos habla o nos contacta y nos dice: hola, buenas tardes, buenos días, mira, me gustaría que me hicieras un encargo. Cosas que yo me he encontrado a la hora de persona que me pide hacerle un encargo. Siempre tenemos al individuo número uno, que es el que nos dice: ¿pero cobras por esto? Esa gente ya vamos a pasar completamente de ella porque honestamente no vale para absolutamente nada. Pensemos en las personas que sí quieren pagar nuestro trabajo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer a la hora de contactar, bueno, que hablar con este cliente? Yo lo que suelo hacer es que esta persona me explique exactamente qué es lo que quiere. Antes de todo esto, es verdad que tenemos que tener muy claro qué es lo que hacemos nosotros en cuanto a los encargos. Es decir, yo en mi caso, los encargos de retrato los hago siempre en lápiz. ¿Por qué? Porque no me veo lo suficientemente segura todavía como para hacerlo en óleo. Entonces yo siempre 100% digo que yo estos los hago en lápiz y siempre a partir de A4. Es verdad que a mí no me gusta hacer los retratos en A4 porque siento que no terminan de coger el alma del dibujo porque es una medida muy pequeña. Pero bueno, si el cliente quiere que sea en A4, pues puede ser perfectamente en A4. Yo siempre recomiendo A3 y en papel, o sea, en lápiz. A partir de ahí, ¿no? Pues vale, el cliente sabe que quiere un retrato, ¿no? Y pues te pregunta, obviamente, el presupuesto. Y ahí es donde todos me habéis preguntado: Celia, ¿cómo se hace el presupuesto? Celia, ¿qué cuánto cobro por mi trabajo? Celia, tal, Celia, cual. Es horrible. Yo hasta el día de hoy más o menos no lo tenía muy interiorizado. A la hora de elaborar un presupuesto, lo primero que tenemos que hacer, y esto es de cajón de madera de pino, es cuánto nos cuestan los materiales. Yo en mi caso, cada vez que hago un retrato en un encargo, lo hago con papel caballo. Es un papel bastante caro, pero que tiene un acabado y un tacto y un todo y una presentación maravillosa. Entonces yo siempre lo hago con este papel de 300 gramos. Pongamos que este papel, lo que es el A3, digamos, te vale 2 euros, por ejemplo, por poner, ¿no? Vale, pues ya tengo que cobrarle a esta persona 2 euros por el gasto de este papel. Los lápices, ¿cuántos lápices voy a utilizar? Yo normalmente, por ejemplo, utilizo el HB, el 4, 6 y 8B. 4 lápices. ¿Cuánto más o menos puedo gastar de lápiz en un retrato? Pongamos aproximadamente, pues, un lápiz en total. Por ejemplo, ¿no? Un A3, imagínate que es un cuadro así muy grande, tal. ¿Cuánto me puede valer un lápiz de Faber-Castell, que son los que yo uso, de tal? Pues pongamos que otro euro, por ejemplo, ¿vale? Pues ya son 3 euros. Papel y lápiz. La goma, el gasto de la goma. Esto ya es por ponerse un poco tiquismiquis, porque es verdad que el papel y el lápiz son cosas muy baratas. Entonces, pues es que no vas a gastarte prácticamente nada en material. Pero aquí viene lo siguiente, las horas. ¿Cuántas horas tardas en hacer un retrato?
Hay personas que tardan más, hay personas que tardan menos, pero recordad que siempre que os están contactando a vosotros es porque quieren vuestro trabajo. No tenéis que compararos con el de al lado que dices, es que lo mismo tarda menos. No. Nuestro trabajo tarda estas horas y si esta persona quiere tu trabajo, pues va a tener que pagar las horas que tú tardes. Yo en mi caso suelo tardar de trabajo una semana en total en el cuadro, en lo que es el encargo. Vale, pues yo a la hora más o menos puedo cobrar este dinero. Yo es verdad que no lo tengo así estipulado por horas porque dependiendo el cuadro va a tardar más o menos, pero yo por ejemplo siempre tengo estipulado que un papel, o sea un retrato a lápiz en A3 son 70 euros. Por si alguien quiere un encargo ya pues ya os lo digo. Son 70 euros, ¿vale? Pues a esta persona yo le voy a decir, vale, el presupuesto para una obra de esta magnitud son 70 euros. Yo lo tengo así en general, sea el tipo de que sea el encargo que me van a pedir dentro de una 3. Porque considero que realmente aparezca una persona o aparezcan dos, si aparece una va a ser más cercano, va a tener muchísimo detalle. Si aparecen dos va a tener menos detalle, pero es más dificultoso. Entonces no varía tanto, a no ser que quisieran poner algún detalle muy importante, como por ejemplo que quieran añadir acuarela. Pues un suplemento, pongamos de 5 euros, de 10 euros. Quiero meter color con lápices de colores aquí, pues un suplemento de X dinero porque es otro tipo de material que tienes que cobrar aparte. Luego, si eres una persona que ya ha realizado exposiciones, que ha vendido obras, que lleva muchos años en la profesión y que bueno, que tienes un tipo de repercusión, también tienes que cobrar eso, es decir, no es lo mismo que pongamos, por poner un ejemplo desorbitante, ¿no? Que yo, Celia Gallego, que bueno, me conoce gente, me hago encargos y demás, cobre 70 euros, a que por el mismo trabajo pongamos, imaginémonos que Ángeles Santos, artista reconocida mundialmente, que está en el Reina Sofía, que la mujer ya murió en 2013, pero bueno, pongamos que está viva, no va a cobrar lo mismo por el mismo retrato, evidentemente, porque tú estás comprando un encargo de Ángeles Santos contra un encargo de Celia Gallego. Entonces el caché eso ya es un mundo aparte que cada uno cobra lo que le sale de las narices. Yo no lo suelo tener muy en cuenta. No lo suelo tener muy en cuenta porque entonces no me vais a comprar esos encargos, porque es que lo mismo te tengo que cobrar más. Es verdad que mucha gente me dice, lo pagas muy barato. Pues puede ser, pues puede ser. Pero bueno, esto sería el presupuesto. Pongamos que vosotros podéis hacer en papel, o sea, en lápiz, en óleo y en acuarela. Pues hacéis un presupuesto para papel, o sea, lo estoy confundiendo todo el rato, para lápiz, para óleo y para acuarela. Y se lo pasáis al cliente y que sea el cliente el que elija en proporción a los tamaños y las técnicas. Tamaños A4, por ejemplo, 50 euros, A3, 70, A2, 100. Con el óleo es bastante diferente. Con el óleo pasa que son materiales muy caros. A mí me dijo un profesor hace mucho tiempo que un óleo no debe bajar jamás de los 100 euros por encargo. Porque entonces no te sale a cuenta, realmente, no te sale a cuenta. Esto es lo que tienes que decir lo primero a tu cliente cuando, bueno, pues te quiere contactar y te dice, pues le quiero comprar, te quiero hacer un encargo. Lo primero que vas a decir es el dinero. ¿Qué vamos a hacer después? El cliente dice, vale, te cojo este modelo, ¿no? Pongamos, pues en una 3 en lápiz, vale, pues 70 euros, fenomenal. ¿Y qué haces? ¿Te pones a hacer el retrato antes de que te pague? No, porque tú tienes que pagar tus materiales. Yo lo que hago siempre es pedir el 50% antes y el 50% más los gastos de envío al final. Es una cosa que, bueno, que salimos ganando, digamos, las dos personas. Yo puedo cubrir perfectamente el gasto de material más el gasto de mi tiempo y sé que eso ya es como un adelanto y luego ya tengo todo el dinero que yo recibo por el encargo. Es una manera de asegurarnos todas las personas de que no nos vayan a timar, porque yo me he visto en esa situación y seguro que muchos de vosotros también de, oye, ¿me haces un encargo? Empiezas a hacerlo, lo terminas y al final te dicen, pues no me gusta, pues no te voy a pagar y no te llegan a pagar. Y esto a mí me pasó con un poeta bastante famoso al parecer hace unos años, no me acuerdo ni cómo se llamaba. No creo que sea ahora de los poetas famosos de redes sociales porque no me acuerdo cómo se llama. Me pasó y yo le iba a hacer una portada de un libro y al final dijo, he decidido que me lo va a hacer otro amigo, adiós. Y yo, pues te he hecho todo el diseño, ¿sabes? Entonces, bueno, siempre por favor tened cuidado y pedid un porcentaje. Yo siempre pido 50-50, podéis pedir 40-60 después. Siempre pedid algo menos o la mitad, porque si ya pides todo al principio ya queda un poco, a mi parecer, esto es a mi parecer completamente.
Yo siempre digo, 50-50 o un poco menos está bastante bien, porque bueno, es el dinero que tú vas a necesitar para encargo, o sea, para los materiales y el tiempo, y así quedas fenomenal. Tienes que decir también, estipular también cuánto tiempo exactamente vas a tardar, porque luego te llegan las de, ¿has acabado ya? Hola Celia, ¿qué tal estás? ¿Has acabado ya el dibujo? Como si nosotros estuviéramos pintando las 24 horas del día. No pintamos las 24 horas del día. Cada persona tiene sus horarios. Yo es verdad que cuando tengo un encargo suelo estar 8 horas pintando, pero porque también me sale así y digo, es que me apetece estar 8 horas pintando este encargo. O 9, o 10 u 11, pero me gusta dormir, ver mis series. Ahora estoy viendo una bastante guay que se llama... Es la de... una de Netflix de Rompenieves, maravillosa. O sea, me gusta salir con mis amigas, tomarme algo, tengo mis horarios de autónoma porque narices, que no soy una persona explotada, ¿sabes? Entonces tenéis que dejarlo muy claro y decir que vosotros iréis enseñando el proceso del retrato para que los clientes pues también estén satisfechos y vean que eso está avanzando. Estos son mis consejos a la hora de vender un retrato. Por ejemplo, luego, a la hora de enviarlo, si es un A3, yo siempre, por favor, lo que hago es enviarlo en tubo, porque lo que son las cartas, los sobres, en correos te los doblan, no hacen ni caso a no doblar, por favor, muy frágil, no doblar, no doblar, no doblar, y los doblan todos, entonces hacedlo en tubo. Y yo os recomiendo que pongáis papel cebolla alrededor de, o sea, en plano, pones este papel cebolla encima del retrato, lo enrollas y lo metes, para que no haya ningún problema y que el fijado del lápiz pues se mantenga. Más cosas. Una eterna pregunta que es, ¿debería cobrar menos a mis amigos y demás y demás y demás? Por ejemplo, yo a mis amigos del alma, a mis amigos de toda la vida, obviamente me hace ilusión y me hace eterna, o sea, estoy eternamente agradecida que me vengan y me pidan un retrato. Yo no les voy a cobrar lo mismo, vamos a ver, seamos sinceros, nadie hace eso, porque son tus amigos, pero lo tienes que dejar muy claro. Cuando haces un precio amigo, es un precio amigo. Si te viene el amigo del amigo, no, chica. No, y eso os tenéis que dejar muy claro, porque a mí me ha pasado de un amigo hacerle un precio y de repente me venga amigo de amigo y me diga, oye, no, es que mira, es que yo no te conozco. Y esta persona es especial para mí, me apetecía mi trabajo, decido yo hacerle este precio, pues tú no me puedes decir a mí cuánto tengo que cobrar, como comprenderás. ¿Por qué no? Porque no es así. Y mucha gente dice, no, es que tendrías que hacer el precio a todo el mundo el mismo. Mira, es que no hacemos eso, es que nadie lo hace. Es que si a ti te apetece regalarle un retrato tuyo, o sea, no de mi cara, sino de la cara de mi amigo, a mi amigo, pues le voy a regalar o se lo voy a dejar más barato porque me sale de las narices. Pero por favor, con el tema del dinero, con el tema de vuestro trabajo, que no os toree nadie, porque no os tiene que torear, porque es vuestro trabajo. Y esto a mí me ha pasado muchas veces, de que ves eso, que te llega el amigo del amigo y te dice, no, pero si a esta persona le has cobrado tal, porque a mí no me cobras tal, es que es muy caro. Mira, chica, pues te vas a otro ilustrador y se lo pides. Le vas a otro artista y le dices, oye, mira, que yo quiero este retrato, pero no me cobres tanto. Que el trabajo se paga. Nadie viene a un señor carpintero o señora carpintera y le dice, oiga, la mesa esa que me la vas a hacer en maderas nobles, me la cobras menos, porque me apetece. Pues no. Vamos a un artista que te encuentras en Instagram y que te apetece un retrato suyo, no se lo haces tampoco. Y perdonad porque me enfade, porque esto es un tema que es verdad que es muy candente y que pasa a día de hoy, todos los días, con muchísima gente que te viene a pedir un retrato y te dice, qué caro, ¿no? Pues no. Y tampoco os tengáis que pensar que lo vuestro es caro cuando realmente estáis viendo que tenéis que tener también un beneficio. Es decir, tú no puedes ir a pre con lo que te has gastado y lo que le vas a cobrar, porque tú también tendrás que ganar, tendrás que vivir de ser artista si es lo que tú quieres. Entonces, bueno, esos son algunos de los consejos que os doy a la hora de entablar conversación con un posible cliente, con una persona que quiera pues, comprar tu arte, que quiera comprar tu trabajo, que tengáis las cosas sobre todo muy claras, muy claras, porque no os pueden torear. Y básicamente es eso, o sea, es que por favor que no os toree nadie a la hora de hacer un encargo. Y ahora el tema de las láminas, que sé que a muchísimos y a muchísimas os interesa mogollón. Las láminas, cómo hacer una lámina, cómo vender una lámina, qué precio tenemos que ponerle, en qué calidad, dónde hacerlo, etc. Yo os voy a contar cómo hago yo las láminas para que, bueno, vosotros podáis ir cogiendo ideas y demás. Yo cuando hago un óleo, muchas veces hago óleos bastante grandes, que no caben en un escáner, digamos. Bueno, si lo llevas a una impresora de la pera, pues quizás sí, pero aquí con mis medios yo no tengo. Entonces yo lo que suelo hacer a la hora de terminar un óleo, lo que hago es ponerlo
en una habitación con mucha luz, en un lugar donde tenga mucha luz, una luz muy buena, muy cálida, que no me cambie mucho los tonos del cuadro, que no sea un sol así que te entre en plan de lleno, ¿no? O sea, que sea una foto decente. Hacerle una foto con mi cámara, con la cámara con la que estoy grabando ahora mismo, lo paso a Photoshop. En Photoshop lo recorto, pongo los colores que por si se han perdido, cambio los ajustes de la saturación, recupero algunas cosas con la tableta gráfica y demás. Si veo que, por ejemplo, hay cosillas todavía que se me escapan, que no me terminan de gustar, que he perdido algún trazo, que he perdido alguna cosa, lo paso al iPad. Y en el iPad con Procreate pues lo recupero, es decir, pinto encima de la foto algunos detalles que se han podido perder. Y ya está, y luego suelo quitar la firma para luego a la hora de hacer la lámina poder firmar abajo y que no se vea también arriba porque no me gusta del todo. Eso es lo que yo hago para hacer una lámina. ¿Dónde voy a imprimir las láminas? Yo, que ahora mismo vivo en Madrid, aunque esté ahora mismo en Valladolid por Semana Santa, yo vivo en Madrid. En Madrid yo voy a una imprenta que se llama Rey. Es verdad que está en la zona de Retiro, Pacífico, no sé si hay alguna más por el centro, no tengo ni idea, la verdad. Y allí ellos me lo hacen súper bien, porque ya he ido muchas veces, yo les he explicado cómo me gusta y demás, y ya saben perfectamente el papel que cojo siempre, las cosas que pido siempre, en qué máquina, que yo solo no lo sé, simplemente sé, esa máquina de ahí me gusta más, y ya está. El papel en el que lo hago siempre es entre 200 y 250 gramos mate. Mate porque para mí en óleo queda muchísimo mejor. Si fuera lápiz probablemente pediría un papel especial que sea rugoso y demás. Hay algunas imprentas que no tienen todos los papeles que tú quieras. Hay algunas imprentas que no te lo hacen todo lo bien que tú quieras. Y he hablado con diferentes ilustradores que conozco de Instagram, que también tienen mucha repercusión, que venden todos los días láminas y la respuesta de todos es: vete probando a todas las reprografías, a todas las imprentas que puedas porque nadie te lo va a hacer 100% bien. Y esto es así, nadie que no seas tú no lo va a hacer porque tú has sido la persona que ha dado vida a ese cuadro, tú eres el que lo ha pintado, tú eres el que lo ha parido, digamos, y evidentemente otra persona no te lo va a hacer igual, no te va a hacer exactamente lo que tú quieres porque es imposible, es como si una persona que no es la madre de una criatura le vaya a cuidar exactamente igual que la madre, quizá no, quizá lo haga con toda la maravillosamente idea del mundo, pero la madre va a decir: oye, no, ven para acá que es que yo lo hago mejor. Esto es tal cual. Entonces, no te va a quedar nunca igual. Hay que intentar acomodarse a pues, el resultado mejor que te puedas encontrar. Yo con los de Rey me llevo súper bien, son majísimos, me lo hacen increíble, y si hay algún fallo se repiten las impresiones y pistas, o sea, no pasa absolutamente nada. Como yo os digo, siempre lo hago en papel de 200 gramos. Otra pregunta importantísima: ¿qué precio pongo a las láminas? Lo primero que tenéis que hacer es fijaros en las personas que ya las vendemos, es decir, pues, por ejemplo yo, Naranjalidad, Alex de Marcos, Ana Santos, Coco, bueno, Coco a veces que hace unas láminas maravillosas, mucho más grandes, entonces bueno, el precio es diferente. Personas un poco del entorno, digamos, Albaricoque, por ejemplo, mi amiga, Gema Vadillo, mucha gente, ¿no? Dependiendo de si es tradicional o si es en digital, porque ahí obviamente va a variar muchísimo el precio. Si es en digital, el precio puede ser perfectamente menor porque tú lo único que has gastado, digamos, es tu tiempo en pintarlo. No tienes gasto material aparte del gasto que ya tienes, ya, bueno, haber pagado el iPad evidentemente. Pero no es un gasto que vaya día tras día, tras día, tras día, tras día, porque el iPad lo pagas o lo financias y en un momento paras de pagar porque ya está y se acabó. Los óleos se gastan, compras más. Los lápices se gastan, compras más. El papel se gasta, compras más. Entonces es un gasto que nunca va a cesar. Por lo tanto, tú te puedes permitir tener un precio más bajo en las ilustraciones digitales. En cuanto a las tradicionales, evidentemente depende de la técnica. Yo, por ejemplo, las de óleo ahora mismo las vendo en A4 a 15 euros y en A3 a 20. Porque me parece que es un precio estándar que está bastante bien, es asequible para todos, todas las personas que quieran comprar algo mío van a poderselo permitir dentro de las posibilidades. Y sobre todo es eso, que es un precio asequible para el target que yo tengo de personas. Si fueran personas más mayores, quizá podría subir un poco el precio, porque son personas que tienen trabajo, que tienen una solvencia económica, que ya buscan una calidad, un trato, un tal y un cual. Personas jóvenes como nosotros, que somos estudiantes o ninis o mal pagados becarios, pues vamos a tener que adaptarnos un poquito a pues, ese precio, ¿no? A mí me parece, yo estoy muy contenta con lo que cobro por las láminas porque creo que es un precio que yo no estoy sajando a ninguna persona joven por este precio.
Sobre todo también hago muchísimos códigos de descuento y tal en determinadas épocas para que os animéis a comprar, obviamente, y que sea un precio más barato y todavía más asequible para vosotros, sin que yo pierda dinero por el hecho de seguir teniendo que, pues, aparte de pagar un alquiler, poderme comprar más pinturas. Vender láminas, ¿por dónde las vendemos? ¿Por dónde las enviamos? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Cómo? ¿Por lechuza? ¿Por fax? ¿Por dónde, no? Yo en mi casa tengo una página web porque cada mes suelo tener una repercusión, digamos, ¿cómo se dice? Cuando, vamos, como compráis las láminas, básicamente. Entonces, bueno, yo al mes pago esta página web, que está fenomenal, es Big Cartel, por si no lo sabíais. Y pues es una plataforma que yo simplemente pues pincho, pongo las foticos, las cocinas y ya está todo hecho. Luego tú te puedes crear tu propia página web. Eso es un pifostio, yo no tengo ni idea de programación, así que no os podría decir mucho. Y luego también lo puedes vender, por ejemplo, por Instagram. Es decir, tú pones en Instagram, oye, vendo estas láminas tal y cual, y todo lo manejas por stories y por los mensajes directos y tal. Lo que mejor te venga. Para empezar, yo os recomendaría quizá hacerlo por Instagram, ver qué público tenéis, si la gente se anima tal y cual, por no todas vuestras redes sociales, y luego si veis que la gente se va animando, ya haceros una página web, con un portfolio, con todo lo que tú quieras. Yo eso es lo que mejor os puedo aconsejar. Otra cosa también que os recomiendo es, pues a la hora de enviarlo en los sobres, que sean por favor sobres rígidos, porque también me pasa muchas veces de enviarlo en sobres con burbujas que parece que va súper protegido y que llega el cartero y te hace ras, ras, y te lo dobla entero, porque le ocurre la feliz idea de meterlo en el buzón cuando no, evidentemente no cabe. Y eso ha pasado muchísimas veces. Cosas también que tenéis que tener en cuenta. Cuando tú envías una lámina, pagas el gasto de envío, y de repente a esta lámina la persona que le llega no la recoge, no está en casa, te la reenvían por X problema que ha habido con el envío de tal persona y te la devuelven. ¿Quién paga otra vez el revolver a la casa del cliente? Porque obviamente le tiene que llegar esa lámina. Yo lo que suelo hacer es hablar con esta persona y decirle, mira, me acaba de llegar esta lámina, suelen poner la razón por la que se reenvía, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Mira, me ha llegado porque, otra vez de vuelta, porque no estabas en casa, no la has ido a recoger, tal y cual, los gastos de envío los tienes que volver a pagar tú. Esto es una cosa que tienes que tener muy en cuenta, no lo vas a pagar tú de tu bolsillo porque una persona no haya ido a recoger el paquete. Tú no vas a Amazon y les dices, oye, reenvíamelo otra vez que no estaba en casa, no. Bueno, no sé si tendrán un servicio así, pero bueno, que en el pequeño comercio eso no se hace, porque entonces tú ya estás perdiendo dinero. Si, por ejemplo, es un fallo tuyo, porque esto también me ha pasado, de haberte confundido con la calle de esta persona, la han puesto mal, nadie ha llegado, esa calle no existe, y te la han devuelto, obviamente ahí ya, por tu error, pues dices, mira, perdóname, te lo pago yo, no pasa nada, obviamente es un error mío, entonces lo reenvías y sin ningún problema, pero cuando pasen cosas de estas, que no os toreen tampoco, que no pasa nada, y ya está. Y yo creo que esos son todos los consejos que os tengo que dar acerca de las láminas, de los encargos y demás. Sobre todo los errores que cometemos a la hora de hacer este tipo de cosas es que nos toren una barbaridad y más. Por favor, tened en cuenta estos consejos que os doy, no os los toméis tal cual, así al pie de la letra, porque tampoco es así, sino que tengáis un poquito de, pues cojo de aquí, cojo de allí, cojo de allá y demás. Pero bueno, espero que os haya gustado. Os diría que la semana que viene hay nuevo vídeo, pero tampoco estoy muy segura porque como yo soy un poco así y así, pero me apetecía mucho subir este vídeo y contaros esto. Así que bueno, nos veremos prontito. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos muy pronto. ¡Adiós!